de la provincia y, como ustedes saben, es candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, la lista 503. Vicegobernador, ¿cómo le va? Gracias Muy, por haber venido, buen muy día. buenos días, estoy muy contento de estar aquí. Justamente hablaba fuera del micrófono que es la primera vez que estoy aquí y eso, bueno. Bueno, tal vez sea su Yo voluntad, pero bueno, bienvenido, bienvenido y me alegro de bueno, poder conversar con usted en esta circunstancia. bueno, muchísimas gracias, muchísimas ¿La gracias. gente tiene ganas de hablar con los políticos o no? ¿Cómo? ¿La gente tiene ganas de hablar y de escuchar a los políticos o no? Yo digo que tiene muchas ganas de ver qué es lo que hacen los políticos, cuál es su gestión. Y en base a eso creo que el entusiasmo también parte por ahí. Ujú. Yo tengo una actividad que es muy linda y que yo la recomiendo a los políticos, a los funcionarios, a todos, ¿no? Inclusive hasta a los empresarios y al ciudadano también común, que es la solidaridad. Es decir, estamos trabajando muchísimo en eso y me ha generado, digamos, algo muy lindo que a uno lo llena, lo ¿Qué satisface. significa trabajar en la solidaridad? Trabajar en la solidaridad es ayudar a aquel que realmente está con problemas, con un problema edilicio, con un problema... Bueno, yo trabajo mucho con la gente que tiene problemas, por ejemplo, en los techos, para darte, ¿no?, una idea. Ujú. Una gente que vive así, en una semana, todo realmente solidaridad pura. Es decir, toda la semana estamos trabajando con esto. El vicegobernador Ponce nos está mostrando fotografías de Este es un construcciones, caso. claro, de casas muy precarias y después la solución que se le ha dado con materiales para la construcción de una vivienda No, adecuada. hacérselo a él, no es solamente los materiales, Ajá. es hacerle el trabajo. Esta es una familia que quedó en base a perder el trabajo, que Ujú. estaba alquilando con su familia y no pudo alquilar más porque perdió el trabajo. Como tenía un terranito, fueron y se instalaron con una carpa. Ahora, ¿no terminan siendo situaciones individuales, aisladas, que se atienden? Más allá del buen gesto, no lo niego, Sí, pero, en pero situaciones, yo digo así, situaciones aisladas en la situación, digamos, de mucha gente que no puede resolver su problema. Pero como son un componente de familia, hay que resolverla en forma, digamos, general. Y lo que yo veo que ha habido una desatención por parte nuestra, la política, digo, ¿no? Estoy hablando ahí, involucro a la municipalidad, esto es en Villa Mercedes, por ejemplo. Estoy hablando de Villa Mercedes, la municipalidad también tenemos que hacer los cargos nosotros por parte de la provincia, ¿no? En estas cuestiones que por ahí ha quedado un poco aislada. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el plan habitacional más extraordinario que hay en el país y en gran parte del mundo, que es San Luis, donde un trabajador accede a una vivienda muy, pero muy fácil y muy accesible, se nos han quedado esta parte. Es un cordón muy delgado que hay, pero hay que atenderlo. bueno, en vivienda no es lo mejor de Alberto Rodríguez Sá, ¿eh? Yo digo que sí Pero ¿dónde porque... están las casas? no, yo digo que sí porque convengamos y si no, hagamos una comparación. En el país hay un déficit de 4 millones de viviendas Sí, en sí, el sí, sí, país. pero San Luis tenía toda una política que fue abandonada en ese sentido. Yo no digo abandonado, yo digo que había que corregirlo también, porque detrás de esta política yo creo que hubo un exceso, está bien, Sí. donde yo creo que Alberto en esta última gestión, porque si hablamos en la anterior gestión, hizo vivienda y dejó todo las inscripciones para que el gobierno posterior, que es de Poggi, está bien, pudiera afrontar una cantidad de viviendas, que creo que fueron 11.000 viviendas que se inscribieron, y todos los fondos, digamos, para hacerlo. Es decir, lo que pasó después con el gobierno anterior se excedió en las inscripciones, por lo tanto después empezaron las desprolijidades, pongámosle esto, ¿no? Pero yo digo que es extraordinaria el plan, el programa de habitacional que tiene el gobierno de la provincia. Yo creo que en esto no hay duda, ¿eh? Vos donde vas, en la Argentina, Sí, pero está... no en los últimos tiempos. Y el punto está, mire, somos miles los que estamos inscriptos, no hemos tenido ni la menor respuesta del gobierno No, durante la pero gestión de Alberto. Hablaron de la modificación de la Secretaría de Vivienda, etcétera, y después finalmente no se ha concretado nada más que las construcciones que ahora el gobierno está promocionando, que son algo más de 1.000. no, En este recuerde las sentido, 70, digo, apenas arrancó las 70 viviendas para los inundados. Fue sí, sí, está bien, una está obra bien. Sí, magnífica, está bien, magnífica. pero yo no niego nada de lo que se ha hecho. Lo que digo es que cosas que
se alegan como que están existiendo como si las estuviéramos palpando todos los días y no lo son. También convengamos... A eso me refiero, Carlos, Perfecto. cuando le digo esto, ¿no? Sí, sí. Y también convengamos una cosa. Creo que en el 2003, cuando hubo esta crisis, ¿no? Tan impresionante, ¿no? Y que el gobernador tuvo que asistir, ¿no? De alguna manera con una política muy fuerte que fue el del plan de inclusión. También hubo obras que quedaron de alguna manera suspendidas, como puede ser algunas de las autopistas que se estaban haciendo en aquel momento. Y diques, bueno, y que de alguna manera se suspendieron entendiendo de que lo primero que había que hacer ante esa crisis tremenda que vivió el país, que no difiere mucho con la crisis que estamos viviendo ahora, se asistió mucho en este tipo de políticas, se priorizó, entiendo yo, ¿no? En esa época yo no tenía mucho que ver con la política, sino más con la actividad gremial, pero me pareció extraordinario, digamos, de lo que se hizo en ese momento, como una cuestión, ¿no es cierto?, de emergencia grande. Sí, ¿no? atender la urgencia alimentaria. Bueno, acá también pasó lo mismo en estos últimos tiempos, donde la crisis empezó a azotar fuerte al gobierno nacional, y nosotros, por ser una provincia industrial, con mucha fuerza industrial, con mucha presencia industrial, también el gobierno tuvo que priorizar también con respecto al tema de lo que es la gente que más necesita. Por ahí podemos también entender de que hay muchas obras que por ahí a lo mejor se dejaron de hacer, pero no obstante, se siguió con obras muy importantes, muy interesantes y muy estratégicas, ¿no? Que tiene que ver mucho con el tema salud, tiene mucho que ver con el tema de los pueblos que pudieron hacer muchas obras y generar fuente de trabajo. Por eso yo digo que también hay que ver en las circunstancias donde también el tema de vivienda ha quedado un poco por ahí a lo mejor postergado, pero no convengamos que también se está haciendo una corrección bastante importante en vivienda. Estamos dialogando con Carlos Ibrahim Ponce, vicegobernador de la provincia, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Vamos a la pausa y ya nomás volvemos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nada secreto en Twitter. Nada secreto UNSL. Nueve de la mañana, 15 minutos. Seguimos aquí en Nada Secreto en Radio Universidad, 5 grados 7 décimos la temperatura actual. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 2664-361329. 2664-361329. El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Carlos Ponce. Ponce, ¿usted se veía apoyando a Cristina Fernández de Kirchner y a Alberto Fernández hace un tiempo? Yo digo que me veía así en un frente, está bien, que es el Frente de Todos, donde lleva como candidato a Aníbal Fernández, Alberto Fernández, no perdón, ¿y yo a qué Cristina. Dije? Alberto y a Cristina. Bueno, es Alberto, el presidente va a ser Alberto. Cristina va a ser la vicepresidente. Lo digo así porque muchos que lo presentan así, ¿no? Yo veo que en los medios nacionales, y es como que hay una estrategia, ¿no?, por parte de la oposición, en este caso el oficialismo de Macri, de presentarlo así, para poner las dos caras como que es Cristina y Macri, ¿no? Y yo digo que es Macri y Alberto Fernández, partamos de eso. Y el frente, lo importante del frente, este gran frente de todos, ahí confluyen muchas fuerzas, muchos partidos, en la cual, bueno, han coincidido y ha sido lista única, Alberto Fernández, en la cual yo creo que es el mejor candidato, totalmente, y no tengo duda, y estoy, por supuesto, en la misma lista. Resuelto, ¿no?, el Frente Unidad Justicialista, todo el frente de acá de la provincia de San Luis, a través del Partido Justicialista, confluir también ahí en ese Frente de Todos. Hay un aspecto mencionado por Alberto Fernández sobre el cual me quiero detener un instante. En su estrategia política, Alberto Fernández ha dicho que va a buscar que la construcción del poder nacional se haga
con una activa participación de los gobernadores de provincia. Él lo ha dicho claramente y ha generado en el transcurso de los últimos días más reuniones con gobernadores, entre ellos un desayuno que compartió con Alberto Rodríguez Sá. Lo que quiero conocer es si usted sabe qué se ha hablado respecto de esa construcción futura con la participación de los gobernadores. No, es decir, en detalle yo no tengo el conocimiento en lo que se está hablando con lo que es la construcción futura. Yo entiendo por parte de este frente, ¿no?, que va a ser un gobierno federal donde por supuesto se van a atender las situaciones de las provincias. Y tengo el entusiasmo de que se van a atender la problemática de San Luis. Imagínense que nosotros tenemos una deuda en la cual no podemos todavía lograr que el gobierno nacional nos pague, y es una deuda muy importante, que eso sería, digamos, algo muy interesante para la provincia en los tiempos que estamos viviendo, en materia de obras y en materia también de fuente de trabajo. Esto por decir uno de los casos, ¿no? Después tenemos casos también donde no llegan fondos que tienen que ver con vialidad, que tienen que ver con fondos de ATN, bueno, todas cuestiones que yo creo que San Luis siempre ha ido quedando de alguna manera postergado, castigado por no, de alguna manera no conceder algunas cuestiones de política y subordinarse, digamos así, con el Estado Nacional. A mí me entusiasma esto de que el presidente tenga una mirada federal y que puedan los gobernadores, plantear sus necesidades, ¿no? Pero ¿qué pudo haber incidido en él para que tenga una mirada distinta a la que tenía antes sobre las provincias? Si es que la tiene. Pero yo creo que él fue, pero él no era presidente antes. No, pero era jefe de gabinete. Era jefe de gabinete. Y fíjese que, pero ojo que con Néstor Kirchner hubo una relación muy importante. Fíjese que, por ejemplo, con todo el arco gremial, Kirchner tenía un diálogo muy importante, que después eso fue muy cuestionado por el mismo Alberto con Cristina, de algunas cuestiones que tenía, que fue crítico, ¿no? Yo creo que en esto él fue viendo sobre todos los errores que se fue cometiendo en ese gobierno, en el de él y después el de Cristina, y esto me parece a mí que es uno de los puntos que me parece a mí va a ser para corregir o por lo menos perfeccionar. Pero también no es que con todos los gobernadores no tenían diálogo. Ojo que ahí en ese entonces había diálogo con los gobernadores. Ahora, uno de los aspectos que necesariamente van a tener que ser objeto de tratamiento, no digo ni de aprobación ni de modificación, pero por lo menos de debate lo va a ser, tiene que ver con las cuestiones vinculadas con lo que se denomina la reforma laboral, que se tiene un tanto indefinida, salvo en el sentido de que lo que se buscaría es acotar costos laborales para las empresas como una manera de favorecer la competitividad en la economía internacional. Quiero saber qué postura tiene usted como gremialista ante la eventualidad de reformas en materia laboral y en materia previsional. Bien, nosotros notamos de que en la reforma hay ítems que tienen que ver con pérdidas de derechos y conquistas laborales, ¿no? En ese sentido estoy totalmente en desacuerdo. Esto lo presentan como que esa reforma laboral incidiría en generar mayor fuente de trabajo. Yo digo que es totalmente erróneo. Esto es una vidriera que lo ponen así para poder lograr la reforma laboral y quitarle esos derechos y conquistar a los trabajadores. Yo digo que para conseguir fuente de trabajo, mejorar, inclusive concretar la fuente de trabajo, no hay más que ponerle dinero en el bolsillo de los trabajadores, logrando que ganen un mejor sueldo, los jubilados también, revisar sobre el tema de lo que es esta apertura de importaciones, que esto es lo que ha despedazado a lo que es el aparato productivo y a todas las empresas, que eso hace que perder fuente de trabajo, y lo que va a generar con esta reforma de lo que quiere plantear el gobierno nacional, justamente tiene que ver con despedir a miles y miles de trabajadores sin ningún costo y precarizar terriblemente
una gran porción de los trabajadores. Por eso yo estoy convencido. Es más, de hecho, en la ley Banelco, recordamos, ¿no? La ley Banelco, que fue una flexibilización laboral, ¿cuánto desocupado generó? Generó una enorme cantidad de desocupados. Y la historia dice que cada vez que ha habido una flexibilización laboral, ha sido para, de alguna manera, precarizar y tener despido mucho más barato. Yo digo que las cuestiones de relaciones laborales y mejorar las situaciones tienen que hacerlos por sectores. Para hacerlo por sectores, me parece a mí que el convenio colectivo de trabajo es en la cual se tiene que discutir por grupo y por rubro, ¿no? Que esto mejora muchísimo las condiciones de trabajo. Como por ejemplo que lo que se ha hecho con los petroleros para Vaca Muerta. Yo digo que el convenio colectivo de trabajo es el que puede, digamos, mejorar la situación laboral. Es decir, los convenios colectivos de trabajo. Ahí lo discute cada uno en su seno y en su sector. Es decir, ¿por qué? Porque muchas veces te dicen, hay convenios que están desactualizados. Bueno, tienen que trabajar las organizaciones sindicales con las cámaras respectivas para mejorar las situaciones laborales. Nosotros, por ejemplo, provengo desde la actividad plástica, ¿está bien? Y en la actividad plástica hay muchísimas situaciones y rubros específicos donde tienen discusiones muy particulares. Bueno, esto es lo que hay que hacer. En alguna cuestión muy particular lo tiene que discutir la organización sindical con las cámaras. ¿Usted cree entonces que no es necesaria una reforma general? No, una reforma planteada de esta naturaleza no, porque está planteando el tema de lo que es poder despedir a los trabajadores con un menor costo, prácticamente sacarle el derecho de que tiene gran parte de lo que es la indemnización, por ejemplo. Y en cuanto al tema de lo que es previsional, fíjese que todas las reformas previsionales han tenido como consecuencia una desatención al jubilado y pérdidas de derechos. Uh-huh. Bueno, una pregunta también que le quiero formular es su posición ante la ley del aborto. Bien, yo en el tema de la ley del aborto, que esto lo plantean así también, muy periodista lo plantea así en esta forma, ¿no? ¿Estás o no estás de acuerdo, no? La despenalización del aborto tiene temas muy interesantes para revisar. Si bien yo tengo mi postura por una cuestión personal, ¿no? A mí me encantaría, si el pueblo de San Luis, ¿no?, así lo quiere, y yo llego a diputado, ¿no?, poder ser parte de la solución, o por lo menos intentar ser parte de la solución de esta enorme grieta que ha generado estas dos posiciones, ¿no?, con respecto al tema de esta discusión. Y pareciera ser que lo han utilizado políticamente para beneficios, ¿está bien?, de algunos sectores, para producir una grieta más de la que hay en la Argentina. Yo creo que el problema hay que atenderlo. Lo que no comparto es esta radicalización que hay con respecto a una postura o la otra. Me parece a mí que hay una parte de la sociedad que quiere que esto se resuelva, porque es atendible en lo que está planteado con respecto al tema principalmente el tema de salud, ¿no?, por parte de aquellas, mamás o mujeres, ¿no?, que requieren de una asistencia. Yo creo que se puede revisar y lograr resolver el problema con muchísima voluntad de las dos partes, sin tener, digamos, que llegar a esta terrible grieta que hay. Este gran enfrentamiento, ¿no? Es un enfrentamiento. Uh-huh. Y yo creo que nosotros, porque acá está el dilema, ¿no? ¿A quién representamos? Llegado el caso que yo sea un representante del pueblo, que sea un diputado. ¿Vamos a legislar en ese caso para el pueblo o vamos a legislar por una cuestión de interés individual, por lo que uno cree? Yo creo que esto hay que analizarlo bien. Hay que analizar también sobre el tema de la Constitución, a ver si todavía vos lográs una ley, ¿no?, y que después vengan todo lo que tienen que ver con las presentaciones de la inconstitucionalidad, ¿no?, porque también hay que ver ese detalle. Es decir, me parece a mí que yo todavía necesito mucha más información, ¿está bien?, y estudiar mucho más en detalle a este tema, como para poder tomar una determinación en decir, sí, esta es mi propuesta, estoy con esta propuesta o apoyando esta postura o no, ¿está bien? Uh-huh. Me parece a mí que todavía falta un poquito para poder expresarlo. Carlos Ponce, que se haya sentido cómodo. Muy cómodo, le agradezco mucho y la verdad, bueno, espero que no sea
la única invitación y participación en este programa. No es así, pero bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos querido acompañar esta mañana, le agradezco mucho. Bueno. Carlos Ponce, vicegobernador de la provincia, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la lista 503, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. 9 de la mañana, 27 minutos. Tengo un mensaje que casas y construyó 7 casas desde sus cimientos. Este es un mensaje que nos llegó recién al 2664-361329. Casa Baños. Pero no con plata suya. No, sabe... No, ahí en parte sí, por supuesto, pero no todo. Es decir, acá estamos pidiendo colaboración a las empresas. Por supuesto que hay socios ambientales que cuando les llevo la carpeta al gobernador, pido también que el gobernador, también a través, por supuesto, de desarrollo social, nos puedan brindar los materiales cuando hay casos extremos, ¿no? Pero estamos tratando de que todos nos hagamos cargo del problema social que hay. Es decir, no solamente el gobierno, también hay empresas que se tienen que hacer cargo. Y nosotros también. Bueno, muchas gracias. Bueno, Maida Enkel, nos vamos. Nos vamos, nos reencontramos